Se cumplen 13 años de la publicación de la novela El rayo dormido. En ella, una periodista en paro, Natalia Soler, investiga la historia de dos personajes de un mismo pueblo con trayectorias muy distintas. Uno de ellos es José Emilio, un joven sacerdote idealista, asesinado durante la Guerra Civil, y el segundo es Antonio Almenar, un combatiente antifascista e integrante de la 9, la primera unidad francesa formada por españoles que liberaron París de los nazis. La obra subraya cómo el silencio se convierte en herencia familiar. ¿Cree que la literatura puede reparar, aunque sea simbólicamente, las fracturas que dejó la Guerra Civil? Bueno, yo creo que la literatura en general lo que hace es empatizar, genera empatía en las personas que la están leyendo, ¿no? En los lectores. Entonces creo que lo que a lo mejor no nos atrevemos a hablar o a recordar en nuestro día a día, sí que nos atrevemos a enfrentarnos a ello a través de la ficción. Y creo que la literatura española, no este libro, sino la literatura española en general, ha contribuido a poner nombres y apellidos a los grandes olvidados de nuestra historia más reciente, que fueron los perdedores de la Guerra Civil. Y a partir de ahí se puede empezar a reparar heridas, ¿no? Y creo que la literatura en general, y yo en este libro he querido aportar mi minúsculo grano de arena, creo que la literatura en general ha contribuido a que la herida empiece a sanar. La novela combina investigación histórica y una trama íntima contemporánea. ¿Qué desafío supone equilibrar la emoción privada con el rigor documental? Pues todos los escritores, escribamos el género que escribamos y escojamos y nos escoja el tema que nos escoja, porque siempre es el tema el que nos escoge a nosotros, escribimos desde nosotros mismos. Utilizamos nuestra experiencia y nuestra memoria, la memoria de lo vivido y la memoria de lo que hemos atestiguado, ¿no? De lo que hemos sido testigos, y lo convertimos en parte de la ficción que estamos escribiendo. Entonces, bueno, para mí en ese sentido y en esta novela fue algo que fluyó de forma natural. Pero sí que te diré que yo al principio no me la había planteado de esta manera. Yo solo quería escribir la historia de una periodista en paro que aprovechaba esa situación en la que se encontraba, ¿no? Para hacer otras cosas que le gustaban, y que era escribir en general. Y que entonces se reencontraba con una amiga de la infancia, de la adolescencia, con la que se había distanciado. Yo solo quería escribir sobre eso, ¿no? Pero me atropelló la historia de la 9, de la que yo no tenía ni la menor idea, como tantísimas personas entonces. Ahora, 13 años después, todos sabemos muchas más cosas de nuestro pasado, ¿no? Pero yo no sabía nada, y entonces la incluí. Entonces todo el proceso de documentación que hace la periodista, de alguna manera, es el que hice yo, ¿no? Porque además tuve la suerte, y yo no lo sabía, tenía la suerte de conocer a una persona que había estado muy vinculada con la 9, y tuve la fortuna de que me pudiese contar muchísimas cosas de primera mano. La reconstrucción histórica de la novela es minuciosa, desde la vida cotidiana en la República hasta los primeros compases de la contienda, con especial atención a Valencia como escenario. ¿Cuánto tiempo dedicó al trabajo de documentación y con qué metodología abordó su investigación? Bueno, hubo varios libros y varias entrevistas de la primera persona que se dedicó a documentar, a escribir reportajes, y también libros sobre este episodio en concreto, y sobre la participación de los españoles, no solo en la liberación de París, sino en la liberación de toda la Europa sometida al nazismo, ¿no? Que es Evelyn Mesquida, que es una descendiente de españoles que vive en París. Entonces sus libros me fueron de muchísima ayuda, y además luego encima tuve la fortuna de llegar a conocerla también, ¿no? Y bueno, pues leí muchas veces lo poco que entonces había, vi documentales, porque ya el problema de la memoria democrática es que quedan pocos testigos de primera mano. Yo creo que cuando escribí el libro quedaban vivos 2 o 3 integrantes de la 9 nada más, ¿no? Y bueno, vi muchos documentales, y el proceso pues fue casi paralelo al de la escritura, ¿no? Iba al mismo tiempo escribiendo que documentándome. Y luego, a cabo de mucho tiempo, en otra etapa de mi vida,
pude ir también al homenaje que todos los años el gobierno francés y el Ayuntamiento de Francia, de París, perdón, que está dirigido por Anne Hidalgo, que es descendiente de españoles, les hace a los españoles de la 9 dentro de los actos de la liberación de París. Tienen su momento específico el de la 9. Han transcurrido 13 años desde la publicación del Rayo Dormido. Desde su perspectiva, ¿cree que la sociedad y las instituciones han avanzado en el reconocimiento y la visibilización de estos protagonistas anónimos de memoria histórica? Hasta este momento sí. Ahora esto está en peligro otra vez, ¿no? Quiero decir, hay determinados derechos como el derecho a recordar y el derecho a conocer nuestra historia, que yo creo que ahora mismo hay hay un partido que lo está poniendo en peligro, ¿no? Pero bueno, en 13 años estamos avanzando mucho.